Estamos iniciando nuestra clase en el capítulo 6 de Nehemías. Bienvenidos. Hemos cambiado de escenario tan rápidamente de un lugar a otro. Bueno, para quienes están apenas entrando con nosotros en internet, estábamos en otro salón, en otra área, en otra clase, y hoy empezamos la de Nehemías en este mismo tiempo. Así que, por favor, vamos a abrir nuestra Biblia, capítulo 6 de Nehemías, y bienvenidos a quienes también a través de las redes sociales nos han estado acompañando. El Señor nos permita hoy aprender un poco más de su palabra, de su revelación acerca de cómo hacer cuando estamos enfrentando condiciones no gratas. Y este capítulo 6 de Nehemías es una gran enseñanza de cómo un creyente, de cómo un líder necesita aprender a mantenerse dentro de una estructura sólida de calma para poder continuar realizando la labor a la cual Dios le ha llamado. Así que vamos a guardar nuestros distractores, sus teléfonos en silencio, por favor, para que no pierdan sus mensajes. Y vamos a orar. Recuerden, no es costumbre, necesitamos la ayuda del Señor. No es nuestra postura, no es nuestra enseñanza, es la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Por favor, diríjanos a alguno de ustedes. Mi Dios, te damos gracias porque nuevamente nos permites reanudar las clases, mi Dios. Padre, te pido que seas tú preparando, mi Dios, lo que ya debemos aprender el día de hoy. Muchas gracias. Te pido que tomes el control del tiempo, mi Dios, de las palabras, mi Dios, y de todo el conocimiento que nos quieras dar el día de hoy. Prepara nuestro corazón para poder entender, prepara nuestra mente, mi Dios, Señor, para poder ayúdanos. adquirir lo que tú nos quieres dar el día de hoy. Ayúdanos, mi Dios. Quita cualquier distractor, mi Dios. Ayúdanos a enfocarnos, mi Dios, para que realmente podamos crecer un poco más, mi Dios, que sé que es el anhelo de todos los que estamos aquí, mi Dios, y también a través de internet. Sí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, mi Dios, que tú seas en medio de todo. Amén. Amén. Es imprescindible buscar siempre la dirección del Señor, porque quizá trataríamos nosotros de darle una interpretación acorde a nuestro conocimiento, a la experiencia o a nuestro trasfondo religioso y perderíamos de vista lo más esencial, que es la directriz del Señor. Así que siempre busquemos que Dios nos ayude a continuar adelante. Capítulo 6, habíamos concluido antes de salir el capítulo 5 y hoy empezamos con el capítulo 6, versos del 1 al 4. Permíteme darle lectura, por favor, y así continuaremos. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a ustedes. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Esta es una de las grandes palabras que Nehemías la convirtió en un hecho en su propia vida. El título es determinación. Nehemías es un hombre que enfrentó diversidad de condiciones, pero su fe, su dedicación al Señor, su pasión por el llamado y la obra que Dios le había encomendado, propiciaron que él determinara vivir bajo ese contexto. Desde su inicio del llamado hasta el momento presente vamos a encontrar a un hombre con un alto grado de compromiso, con una disposición en todo tiempo para mantenerse en la senda de la fidelidad. A pesar de propuestas o a pesar de condiciones adversas, él determinó continuar adelante. Y aquí es lo importante en las decisiones que tomamos. Y en la intro, hoy no podemos tener toda la escritura, pero ya les van a enviar las
hojas, las decisiones realizadas por emociones o por posiciones son susceptibles de ser reconsideradas. Pero una decisión emanada de principios y convicciones es una decisión permanente. Recuerden eso. Esta es una de las grandes enseñanzas en el libro de Nehemías. Las decisiones que nosotros tomamos bajo presión, emociones o por una postura personal son susceptibles de ser reconsideradas. Es decir, porque es un sentimiento lo voluble, pero una decisión sustentada bajo principios y convicciones profundas, entonces son esas decisiones firmes e inalterables. Eso es una de las grandes lecciones que tenemos en el capítulo 6 de Nehemías. Cada vez más vamos descubriendo qué clase de hombre era él. Cada vez más nos damos cuenta que Dios, cuando llama, equipa a las personas. Que el llamado es precisamente lo que propicia ese carácter que va a emerger en el momento requerido. Porque todo ese potencial Dios previamente lo había colocado para que entonces, bajo la decisión de Nehemías, pudiera emerger y mantenerse. Qué importante entonces darnos cuenta que Dios siempre equipa a quien Él llama, y donde Dios lo ubica, Dios lo va a respaldar. Eso es importantísimo. Así que nuestras decisiones, como las que Nehemías está por tomar, o en lo que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que en ninguna de ellas colocó sus pensamientos, sus intereses, sus emociones o sus sentimientos. Él decidió elegir en base a la verdad que conocía y colocarse en ella a pesar de y en contra de. Así que iniciamos entonces. El proyecto de reconstrucción de la obra prácticamente se encontraba en su etapa final. Solo restaba la colocación de las puertas para entonces concluir la obra a la cual Dios había llamado a Nehemías. Pero mientras esto acontece, existe un movimiento en contra, no tanto ya de enemigos externos hacia el pueblo de Israel. Ahora el enemigo ha cambiado la táctica, ha cambiado su estrategia y enfoca todas sus baterías en diversidad de personajes y diversidad de estrategias en contra de Nehemías. Ahora el ataque es directo en contra del líder, porque derribando a ese hombre, entonces todo estaría vulnerable y fácil de poder destruir. Y esto es precisamente lo que necesitamos colocar. El enemigo no solo estaría buscando cómo generar una condición de violencia en contra de su integridad física, que ese es un ámbito, pero el otro ámbito también es, más adelante lo vamos a encontrar en el capítulo, hablando de una condición para desacreditar su propia reputación, su carácter. Así que son dos aspectos que Nehemías va a enfrentar y hoy lo vamos a ver con mucha claridad. El enemigo nunca cesará de generar acciones en contra de quienes están considerándose amenazas para su reino, sus intereses. Esto quiere decir que mientras tú y yo de igual manera continuemos nuestro avance, nuestro progreso en la vida cristiana, habrá elementos donde el enemigo trate de ejercer una presión, colocar una barrera, obstruir nuestro progreso, cerrar algunas puertas, pero debemos estar conscientes que esto es algo que siempre va a acontecer. El enemigo es persistente. Lucas, acompáñame, Lucas 4:13, por favor. Y esto es algo que necesitamos darnos cuenta porque aún el enemigo trató de utilizar toda su influencia,
sus planes, sus mentiras, para presentarlas ante el Señor Jesús como elementos para disuadirlo a hacer o dejar de hacer lo que el Señor esperaba. Es decir, que utilizara sus propios recursos para bienes personales y distraerlo de cumplir el propósito de su llamado. Fíjate lo que dice este verso 13. ¿Alguno de ustedes? Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Por qué? Un tiempo. Por un tiempo. Por un tiempo. Subrayen eso. El enemigo llegó a un momento en que entendió que no podía cruzar otra línea, pero nunca cesaría de continuar en su labor. Y esto es algo que vamos a ver siempre en la obra del Señor, desde antes, hoy y el día de mañana. La oposición del enemigo va a colocarse en diferentes disfraces, en diferentes condiciones o a través de personajes o aspectos que representan una oposición, pero quien está detrás de todo siempre será el adversario que tenemos. Así que ahora resulta que viene una gran amenaza en contra de Nehemías. Una amenaza que colocaría en riesgo su integridad física, que colocaría en riesgo su vida. Pero aquí es donde está una de las grandes lecciones que necesitamos. Recuerden, esta amenaza no ocurrió frontal, primero inició como una sutil invitación para encontrarse en un lugar neutral, a 2 días de distancia de Jerusalén. Fíjense, qué increíble, ¿no? Es decir, para sentarse a dialogar cómo podrían solventar sus diferencias. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Cómo Nehemías descubrió que esto era un plan en su contra? A mí me agrada eso. Cuando puedes ir entendiendo que a veces la palabra nos da una declaración, mas no nos da la respuesta. Lo revelado es para nosotros, lo oculto es para Dios, pero es de nosotros la búsqueda. ¿Cómo se daría cuenta Nehemías de esa amenaza en su contra? Eso pudiera ser desde aniquilarlo, secuestrarlo, entregarlo a que los animales lo devoraran, porque estaría 2 días de distancia de su ciudad. Y esto concluiría con la obra. ¿Cómo se daría cuenta Nehemías? Porque el verso 2 es muy claro, donde dice: porque ellos habían pensado hacerme mal. 4 aspectos vamos a mencionar acerca de este evento, pero hay una pregunta: ¿cómo respondemos nosotros ante la amenaza? Todo obrero ha sufrido eso, y todo obrero sufrirá eso. ¿Cómo responderemos? Pregunto. Si es clase, no es examen. Pues como normal, o sea, como digamos humanamente respondemos, pues es con la emoción, ¿no? Con un escudo, rechazando, tratando de justificar ciertas situaciones. Pero lo correcto sería tal vez guardar silencio y llevarlo al Señor y después poder dar alguna respuesta, ¿no? Pero es complicado, pues. No es nada fácil, no estamos hablando de algo supuesto. Cuando hablas de un hecho donde está en riesgo tu presente, tu vida, tu familia, donde sabes que es un enorme riesgo potencial, ahí es donde nos ubicamos. ¿Qué hacer? Y esto es algo que no puedes medir hasta no estar dentro de ese contexto. Porque una cosa es lo teórico y lo otro es lo práctico.
Es decir, la experiencia de que cuando sientes el dedo señalar y te dicen, tú aquí no funcionas, tú aquí no eres a quien debe decidir, tú no tienes que estar aquí. Eso es importante, recordemos. Si ustedes anhelan obispado, buena obra desean, pero estos son los riesgos a involucrarse. Estos son los riesgos que se van a enfrentar. Todo hombre o mujer que inician obras o están sirviendo, todos reciben de una manera u otra amenazas que atentan contra su vida, contra su familia. Y ahí es donde tenemos que ubicarnos. ¿Qué haremos al respecto? ¿Serán suficientes sus palabras para hacernos desistir? Uno diría, no, yo estoy dispuesto a ir adelante. Eso dijo Pedro. Pedro fracasó en su intento porque el impulso, la emoción le ganó. Por eso menciono, tenemos necesidad de aquilatar o valorar este contexto, porque donde quiera que tú vayas, donde quiera que tengas necesidad de hacer la obra, siempre habrá una oposición que en ocasiones te parece sutil, después va aumentando de intensidad de riesgo hasta colocar una amenaza, porque una amenaza penetra hasta lo profundo del alma. Eso es algo que no podemos evitar, pero es ahí donde debe surgir. ¿Realmente para esto he sido llamado? Sí. Pastor, por ejemplo, también lo que sucede en Crónicas, ¿no? Que muchos de los reyes, cuando se sentían amenazados, buscaban alianzas para enfrentar, vamos a decir, la guerra, pero Dios no les llamaba a hacer eso. Entonces también había a través de un profeta un regaño, ¿no? Ajá. Y Dios les decía, pues es que, o sea, mía, Sí. la guerra es mía, entonces ven a mí, ¿no? Ahora a mí y yo me encargo. Ok. Hablábamos, ¿qué hacemos con la crítica? ¿Recuerdan? Entonces, estamos encontrando una serie de condicionantes que nos van a confrontar. Factores que son inaplazables. Condiciones que vamos a vivir. Y la medida de tu inversión en la obra o de tu llamado o del nivel donde tú te involucres en la obra estará en relación con la amenaza, con las situaciones que vas a vivir. Eso es algo que necesitamos recordar. Porque algunos dicen, no, a mí no me ha pasado nada. Pues felicidades. Pero la gran mayoría experimentamos cosas. Que eso es algo que necesitamos no para impedirles, por el contrario, simplemente para mostrarles que el ministerio no es color de rosa, no es hojuelas con miel. El ministerio siempre tendrá un enorme precio a pagar. Así que pregúntate, ¿qué haría yo bajo amenaza? Pues lo que dice la palabra, ¿no? Considerar, ponderar, saber qué hacer, tomar tiempo, orar, pues, hay muchos puntos, ¿no? Y de hecho en el capítulo anterior Ajá. nos diste varios textos, varias citas, Sí. entonces no sé si eso encaje. No, eso es interesante. Mientras haya gente iracunda no sabes qué te vas a esperar. Exactamente. Ese es un punto. Pero debemos considerar cómo reaccionaría. Sí. Sin duda, ¿no? Desde la otra clase estamos hablando de que necesitamos tener madurez, necesitamos tener templanza, dirección, pero una amenaza que muchos a lo mejor no consideran es el ataque a tus hijos. Y hay muchos pastores y líderes que conocemos que ahí les ha ido muy mal porque no han sabido equilibrar la balanza, ni hacer el lado justo de los hijos, ni el lado justo de el que ataca. Entonces creo que una de las cosas cuando ustedes empiezan a liderazgo es esa parte, es cómo van a guiar a sus hijos y cómo se van a enfrentar. Mi mamá siempre nos decía, yo sé lo que tengo en mi casa, ¿no? Y no nos corregía para ser mejores que los demás, sino buscaba tener ese equilibrio, que no fue fácil muchas veces, pero es una de las cosas que el liderazgo se enfrenta, y por eso muchos hijos de líderes no quieren saber del ministerio y otros sí aman trabajar en el ministerio porque no hacen el equilibrio correcto. Creo que una de las principales, los que son papás, es aceptar el que alguien me diga algo de mi hijo y cómo lo voy a llevar y cómo lo voy a guiar.
¿cómo lo voy a cuidar? Porque al final las ovejas van a ser sus hijos también, espirituales. Bueno, la vida, reitero, lo teórico lo estamos viendo. La práctica es el punto. Ese es el punto, porque la amenaza que tiene Nehemías es algo tangible que está viviendo. Así es. Pero a medida, en sus tiempos de oración, porque él, a pesar de la hora, siempre tuvo sus tiempos de oración y siempre estuvo en comunión con Dios. Y el que él haya sido tan mesurado en las respuestas, y el que él haya sabido mantenerse, y el que haya sabido mantenerla por Dios, es porque él tenía una revelación de Dios. Sabía que la amenaza era real, y que si él salía estaba expuesto a morir. Entonces, esa parte ante los ataques a la familia, ante los ataques a nuestras personas, ante de querer bajar, o se me fue la palabra, el ministerio que Dios puso en las manos de los líderes, es la relación que tenemos con Dios, lo que nos va a marcar si estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal, que era lo que hablaba de la persona. Vamos a ser aprobados por Dios, no vamos a ser aprobados por lo que la gente diga alrededor. Ahora, recuerden, esa es una parte. En otros vamos a encontrar que es salirse, huir del conflicto. O sea, tenemos los dos aspectos, pero no podemos eludir que un buen día eso va a pasar. Ese es el punto. Sí, Steven. Me llamó la atención que él no fue al problema. O sea, porque ellos lo invitaban de que ven, y él les decía, yo no puedo dejar de hacer lo que tengo que hacer. Y a veces, como seres humanos, sabemos de que es algo relacionado con nosotros y ya vamos, cuando realmente no tenemos asuntos, ¿no? ¿Qué hizo entonces para minimizar ese impacto? No para negarlo, evadirlo, simplemente eso es lo que tenemos que aprender. La primera condición que Nehemías hizo fue, ¿cómo supo de esa condición? Primero, la oración. La oración es fundamental en la vida de nosotros como creyentes, pero la vida del ministerio demanda mayor inversión de oración. Eso es algo que necesitamos mantener muy claramente, porque esa es la condición que va a mantenerte, te va a dar seguridad, certeza, fe. Y tener la comunión con Dios es la garantía de que estás en sus manos. Pero también tenemos otro aspecto, la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Salmo 101, 4 otros, 139, verso 19 al 22, por favor. Eso es algo que necesitamos recordar. Si no conocemos la verdad de las Escrituras, estamos perdidos. Hay condiciones que previamente Dios ya preestableció para que al considerar la Escritura entendamos lo que no debemos hacer. ¿Sí? Salmo 101, verso 4 y otro 139, 19 al 22, por favor, en voz alta, fuerte, con trompeta de Dios. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. ¿Quiénes eran los enemigos, quien los habían llamado? Ese tipo de gente, ese tipo de personas. Entonces, ¿qué necesidad tienes de ir con alguien que conoce su reputación, conoce su vida y sabes que no va a tener nada bueno? Que es una mentira lo que aparenta. Recuerden desde el principio que decían, queremos construir con ustedes. ¿Vamos bien? Salmo 139, 19 al 22, por favor. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Wow. ¿Cómo puedes entonces ir con alguien que es opuesto y contrario a tus principios y convicciones, a la palabra, y te quieres sentar con ellos? ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó con... ¿Y cuánto énfasis les he hecho sobre eso? No se sienten con quien nada va a aportar.
tengan cuidado con sus amistades, con sus relaciones, porque lo que ustedes están escribiendo hoy, el día de mañana, les va a afectar. Wow. ¿Qué dice? Vamos a ver el otro aspecto que tenemos aquí en lo que leíamos ahorita. Conocía la oposición, es decir, la evidencia era contundente acerca de quiénes eran esas personas. Capítulo 2, verso 10. Desde el principio, Nehemías se enfrentó a estos personajes. Cara a cara, él se dio cuenta qué tipo de personas serían. Así que a veces la experiencia también nos debe aportar. Después de orar, después de la escritura, también nos debe aportar que hay personas que pueden fingir, pueden tener una máscara, pueden presentarse piadosamente, pueden ser sutiles, pero si conocemos quién es decir, su naturaleza. Porque como dijo el Señor, por sus frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Así que debemos tener mucho cuidado, y eso es lo que Nehemías está mostrándonos. Primero, su relación con Dios, conocer la palabra. Después entramos en que él tenía ya previo contacto con esas personas. ¿Y qué esperaba? ¿Algo bueno? No. Otro punto importante es Hebreos 5:14, por favor. ¿Alguien si lo tiene? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los... Ay, no, perdón. Sí. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué dice entonces? Que Nehemías tenía una característica que nosotros a veces pasamos por alto: discernimiento. Y el discernimiento es una acción que vamos a ir desarrollando cada día. Volvemos a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero si no ejercitamos, ¿cómo lograremos tenerlo? Está disponible para nosotros. Y en este caso ya se había dado cuenta que lo querían dejar ver como un cobarde, ¿no? Exactamente, o sea. Pero pues como él estaba tan sabido, que primero Dios, después Dios, y en él se refugiaba, ¿no? Exactamente, por eso mencioné dos aspectos de las amenazas. Una, acerca de su condición física, que esa es lacerante, es crítica. Cuando amenazan y dicen, ay, ¿y ahora qué hago? Me voy, me quedo, corro, me escondo, oro, ¿qué hago? Y la otra era para desacreditar, buscar cómo retirar la reputación que Nehemías había adquirido por ser quien era, no por pretender ser lo que no era. Y en ocasiones tarda más construir el carácter años que en 2 minutos una mala palabra, una mala conversación destruye una reputación. Por eso dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que aprender que en ocasiones, como mencioné en una clase anterior, no podemos impedir que las personas hablen de nosotros. No puedes impedirlo. No estamos con ellos ni estaremos con ellos toda la vida. Pero es más difícil probar lo que dijeron que lo que se habló. ¿Qué haremos? ¿Defendernos? No, eso no tiene caso. Seguiremos adelante con nuestra vida. Así que el punto en el cual Nehemías se sostuvo, él había
recibido la obra, el ministerio, el llamado del Señor y lo que el Señor puso en sus manos, ahora era responsabilidad de Nehemías mantenerla. Era su decisión, sustraerse o continuar. Pero cuando hay esa pasión, cuando hay ese fuego, cuando existe esa entrega, es mayor el privilegio y la responsabilidad que las condiciones adversas. Qué impactante. Y esto es algo que nosotros necesitamos día con día. Ahora, aquí necesitamos inferir un principio. Un liderazgo espiritual es de gran valor y además es costoso. Un liderazgo espiritual es de gran valor y además es costoso. Eso para las personas alrededor, incluyendo los cercanos a ti o en la iglesia, la gran mayoría de personas desconoce el precio que se paga cada día para estar al frente. No tienes que anunciarlo, ni tienes que defenderte, ni tienes que hacer, no. Porque es precisamente parte de las condiciones que se vive en el liderazgo. Si tomas decisiones, malo. Si no tomas, malo. Si el tiempo lo usas en algo, malo. O sea, siempre tenemos pros y contras. Y todo esto tienes que evaluarlo y darte cuenta que no puedes impedir que otras personas hablen. Ni la crítica, ni el señalamiento. Eso es parte del ministerio. Pero es cómo guardar tu vida, tu corazón, para que eso no genere un conflicto. Eso es importante. Así que un liderazgo espiritual es valioso, pero también un alto costo a pagar. Recuerden, no es porque no deseemos que lleguen a ese punto, no, esa es nuestra pasión, nuestra oración, que ustedes lleguen ahí, pero decirles todo es maravilloso, es puras victorias, sería engañarnos. Pero si tenemos el balance para poder decir, cuesta, pero hay un gozo enorme, hay una pasión intensa, la presencia del Señor es gloriosa, cuando escuchas su voz dirigiendo el siguiente paso, cuando Él respalda las acciones, cuando ves sus maravillas, no hay punto de comparación. No podemos negar las lágrimas, pero tampoco podemos negar que son mayores los gozos que las tristezas. Eso es importante. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Así que si las personas no valoran lo que tú hagas, eso es irrelevante, porque lo que hacemos es para el Señor. Y lo hacemos por amor al Señor y por amor a los hermanos. No nos compete evaluar si lo hicieron, nos recibieron o no lo hicieron con gratitud o no lo tomaron. Eso no nos compete a nosotros, porque somos siervos de aquel que nos ha enviado a hacerlo. ¿Vamos bien? Wow. Punto 2. Hay algo muy importante. Mira este no es el mío, por eso no escribe bien. Ya se le acabó la cuerda. Es que traigo otro, pero no me agrada tanto. Hablando de los que agradan, ¿verdad? Pero es que esta punta no me agrada, pero aquí va. Prioridades. Nehemías estableció un orden de prioridades y no cesó de moverse en ellas. Las prioridades determinan y definen acciones. Recuerden, Nehemías estableció un orden prioritario del cual no se movería, porque representaban su fuerza, su dirección, su objetivo, su meta, en el cual Dios lo había llamado a realizar. Así que Nehemías protagonizó su propio curso de historia bajo esa jerarquía de valores, porque mantener la prioridad es vital. Y aquí encontramos entonces, cuando es amenazado,
¿Qué sucedió? ¿Cambiaron sus prioridades? ¿Se alteraron? Hay algo que necesitamos colocar muy en claro. Nunca perdió el enfoque. Nunca perdió su enfoque. ¿Experimentó dolor? ¿Experimentó temor? Probablemente sí. Probablemente en un instante le impactaron las noticias de lo que querían hacer con él, mas no permitió a esa sensación, a esa condición emocional sobrecogerlo y separarlo, llevarlo. Él mantuvo su mirada fija en el final al cual Dios lo había llamado a hacer. Y eso es algo que nos debe mantener en nuestra vida en cualquier ámbito, social, laboral, académica, en cualquier ámbito. Tu orden de prioridades es inamovible. Tu orden de prioridades determina tus esfuerzos, tu trabajo, tus recursos, tus prioridades. Eso es vital. Cuando no tenemos ese orden, estamos entonces expuestos a una condición de vulnerabilidad, porque nos limita completamente. Así que nunca perdió el enfoque. Es como Moisés cuando estaba en el desierto, dice el libro de Hebreos que Moisés se mantuvo firme mirando al invisible. Sus ojos estaban puestos en el Señor, no en las condiciones, no en las circunstancias. Y a veces somos más dados a invertir nuestra visión en lo que está aconteciendo. Y eso ya nos limitó, nos privó de lo mejor porque cambiamos nuestra prioridad y cambiamos el enfoque. Eso es muy importante. Por lo tanto, la responsabilidad de Nehemías, él experimentó que era mayor su responsabilidad a sus propios intereses. Es como el apóstol Pablo, cuando es Agabo el protagonista diciendo, ¿de quién es este cinto? Dios dice que le esperan prisiones, le esperan conflictos, y dice Pablo, eso ya lo sé, Agabo. Yo estoy dispuesto a ir y enfrentarlo. ¿Por qué? Porque para él, en su nivel de llamado y madurez, él sabía lo que estaba dispuesto a pagar el precio. Qué difícil. Claro, pero eso es algo que solo es personal, es individual. Por eso mencioné que va a enfrentar cada uno condiciones diferentes. Ahora, si podemos tomar esta clase más amplio, podemos decir que todo creyente, como todo líder, va a enfrentar condiciones que van a retar su fe, que van a retar sus principios y convicciones. Esto puede emerger en tiempos de paz como en tiempos de dificultad. Esto puede representarse en momentos de servicio como en tiempos de ocio. Siempre van a existir estas condicionantes que pueden colocarnos adelante. Y es decir, si no sabemos a qué somos llamados y en qué área vamos a servir con efectividad, entonces vamos a ser más propensos a desviarnos del orden de prioridades al cual fuimos llamados. Por ejemplo, a veces surgen invitaciones, ¿no? Invitaciones a escalar un puesto mayor, a servir en otra área específica en la iglesia. Uno dice, ay Señor, qué bien, pero realmente ese es el llamado donde debes estar. Ese es realmente el lugar donde Dios desea que estés. O sea, tenemos que evaluar las oportunidades. No podemos decir, es ahí donde Dios me quiere llevar. Dios nunca te va a llevar a un lugar donde no antes previamente te ha dicho dónde te va a llevar. No hay una profecía que Dios previamente no ha hablado contigo. La profecía puede ser confirmativa, no directiva. ¿Estamos bien en eso? Confirmativa, no directiva. Es que Dios me dijo, voy a comentar algo breve de algo muy difícil, pero un hermano pastor aquí en la iglesia, aquí en la ciudad, tenía un excelente lugar, tenía un lugar enorme, grande, y llegó una profeta, y muy afamada, con un alto grado de respaldo,
y le dio una palabra profética que él tenía que dejar ese lugar e irse a un punto distante del otro lado de la ciudad, donde ella le dijo, yo veo carros llegando, yo veo, y él tenía todos los recursos financieros para hacerlo. Cerró ese lugar, se fueron, compró allá, hizo media ciudad allá. ¿Y qué crees que pasó? Nadie llegó, ni los miembros que estaban antes ya no existieron. ¿Estamos bien? O sea, necesitamos entender que cuando Dios va a hablar conmigo, va a mostrarme cosas a mí primeramente en lo personal, y va a utilizar a alguien para corroborar, confirmar. Por eso dice que en 2 o 3 se resume la confirmación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. De esta manera nos damos cuenta que nuestro tiempo de comunión debe ser, ¿qué es lo que debo hacer, Señor? ¿Debo aceptar esta invitación? Es como alguien puede decir, ustedes tienen un excelente pianista en la iglesia. ¿Me lo puedes permitir para que nos dé un seminario y nos cante? ¿Será? ¿O necesitamos el consejo de Dios y evaluar las cosas? La promoción siempre nos agrada, pero ¿eso debe ser en realidad? Esto es lo que está pasando con Nehemías. Es necesario que nos demos cuenta que no todas las invitaciones deben ser aceptables, que no todo aquello que nos proponen debe ser realizable. Porque si Dios no nos ha llamado a otra esfera, debemos aceptar que dentro del cuerpo ocupa un lugar específico, y ese lugar no va a cambiar, porque es el llamado que Dios me ha hecho a mí en lo individual, en lo personal. Si me ha llamado a ser una parte oculta del cuerpo, pero que es vital, ahí quiero estar. Imagínate, el corazón no se ve, el hígado no se ve, pero qué imprescindibles son para la vida diaria. Pero a veces nos gusta, qué bien se ve, ¿no? Nos gusta la vista, pero ese no es el plan. ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? Y cuando tú descubres lo que Dios te ha llamado a hacer, eso no quiere decir que está eliminada las propuestas y la tentación, no. Pero tenemos que evaluarlas para poder decir, ¿qué es lo que necesito hacer, Señor? ¿Sí? Es como si dijeras a los pastores que los invitan a predicar, yo casi no me gusta salir. Y no me gusta salir porque amo más estar aquí. Pero tengo una responsabilidad porque lo que dice Efesios 5, 10 y 11, que los ministerios fueron puestos por Dios como regalo para edificar la iglesia, no nada más la congregación, la iglesia. Pero tengo que aceptar todas las invitaciones. ¿Tengo que ir a todos los lugares? No. Eso es algo que ustedes necesitan evaluar. Ay, qué bien cantas, hermano. Te invitamos. Gloria a Dios, es lo que esperaba. ¿Será? ¿Será? Es la pregunta. ¿Vamos bien? Están muy silenciosos ahora. Pero este orden de prioridades está excelente. Bien, Efesios 5:16, por favor. El tiempo de un liderazgo es demasiado importante como para poderlo perder en lo intrascendente. No es lo mismo el tiempo de un creyente en la congregación que el tiempo de la persona responsable de la congregación. Es muy distinto. Y esto es precisamente algo que necesitamos aquilatar, valorar, porque ya tu tiempo no va a ser el tiempo de cuando estábamos solteros, de cuando nos íbamos aquí, cuando nos íbamos. No, ya cambió. Cuando cambias de función, ahora cambian también tus prioridades, cambia tu entorno
cambia tu tiempo y cambian tus responsabilidades. Eso es vital. Ya el tiempo de quien sirve al Señor de esta manera ya no es desprendible como antes. Claro, habrá tiempos de recreación, habrá tiempos de reunión familiar, lo habrá, pero ya no todo el tiempo como anteriormente se podía realizar. Y si a ti no te gusta la inversión de tiempo en la obra, más vale que digas bye, porque va a ser más demandante cada día la inversión de tiempo. Vamos a ver Efesios 5:16, por favor. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué tiempos estamos viviendo en la ciudad, en el país, en el mundo entero? ¿Valdrá la pena perder tanto tiempo ahora cuando tenemos una gran responsabilidad como iglesia de compartirle a esta sociedad en crisis, a este mundo caído, que la única respuesta y la única solución está en el Señor? Hoy nos abrazamos más a nosotros mismos y tenemos más libertades y más gustos y queremos más y más, cuando en realidad nuestra responsabilidad debe girar en compartir más el mensaje glorioso del Evangelio. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Tiempos fáciles? Y los que vienen van a incrementarse en cantidad y tristemente en la calidad de maldad, de perversión que tenemos. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo. Y uno de los aspectos fundamentales de un liderazgo, sea espiritual o sea secular, es el aprovechamiento del tiempo. Del tiempo. El tiempo es un recurso no renovable. El tiempo es irrecuperable. Lo que dejé de hacer ayer no lo puedo volver a hacer el día de hoy. Lo que el día de ayer me demandaba algo quedó inconcluso porque el tiempo ya no lo puedo regresar. Y eso es vital. Cuando estás en una posición de esa naturaleza te das cuenta cómo quisieras tener tanto tiempo para hacer lo que debes hacer. Cómo quisieras tener todo el tiempo para poderte trasladar y moverte como debería ser. Pero no puedo hacerlo. Entonces necesito aprovechar mi tiempo, porque voy a dar cuentas de mi tiempo. Y tú vas a dar cuentas de tu tiempo. Eso es algo que debes recordar. ¿En dónde pasaste tu tiempo? Ay, Señor, de vacaciones. Tú me diste para irme de vacaciones, sí, pero eran vacaciones no permanentes. ¿Te das cuenta? Es algo que necesitamos ponderar y algo que requerimos es para quienes, recuerden, las clases de liderazgo, para quienes anhelan un liderazgo, llámese en lo secular, laboral, académicamente o en lo espiritual, van a enfrentar las mismas condiciones, excepto que el espiritual va a enfrentar al adversario con todo su fragor. Pero cada liderazgo va a necesitar invertir sabiamente su tiempo, porque el tiempo no lo podemos cambiar. ¿Sí? Comentarios, Efesios 5:16. ¿Sí? Comentarios del tiempo. Miren, véanse en el espejo y cada vez estamos más jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo, queramos o no, continúa funcionando. El tiempo continúa ejerciendo su fuerza, su poder sobre nosotros. Lo neguemos o no, el tiempo continúa teniendo su marcha incansablemente y ejerciendo su fuerza, su poder y generando en nosotros un desgaste, porque el tiempo es eso. Y si no aprovechamos el tiempo nos va a ganar. O podemos hacer del tiempo nuestro adversario o nuestro aliado. Nosotros definimos eso. Tiempo. Y el tiempo, el día y la hora no lo sabemos.
El día y la hora no sabemos cuándo será nuestro último suspiro. Por eso es necesario que tengamos una disciplina en cuanto al tiempo. ¿Dónde invierto mi tiempo? ¿En qué invierto mi tiempo? ¿Es productivo? ¿Me entretiene? ¿Trasciende o no? Y aún hay veces cosas legítimas, pero si no van a trascender y aportar para cumplir el llamado que Dios me ha dado, prefiero abstenerme para invertirlo en aquello que me va a ir equipando poco a poco. Donde tú inviertas tu tiempo, donde inviertas tu atención, es donde vas a tener el fruto, el resultado de lo que tú estás invirtiendo. Eso es vital. En otras palabras, nosotros vamos a comer de lo que sembramos. Nuestra cosecha estará determinada por nuestra siembra. Y eso es importante. Si aprendemos que estamos en ese proceso todos de aprendizaje, Dios nos ayude a ser sensibles y de nuestro tiempo saberlo aprovechar. ¿Eh? ¿Cuántas personas? Y me consta, nunca a su familia le dicen te amo, quiero estar contigo, te extraño, y el día que parten se hace un enorme conflicto de llorar, de lamentar, de gritar, porque nunca tuvieron el tiempo o no quisieron tener el tiempo para establecer ese orden de prioridades y aprovecharlo. Entonces, hagamos del tiempo nuestro aliado. El Señor nos ayude, porque hoy tenemos tantos distractores que ese es el propósito del enemigo, que los distractores ocupen nuestra mente, ocupen nuestros recursos, porque ahí es donde lo vamos a invertir. Recuerda algo que mencioné hace unas semanas. Los sentidos producen deseos. Los deseos producen pensamientos. Y los pensamientos producen acciones. Es una secuencia que necesitamos vigilar. Los sentidos producen deseos. Los deseos producen pensamientos. Y los pensamientos se trasladan a las acciones. Qué importante. Qué importante. ¿Comentarios? Aquí, bueno, el tiempo nos está dando oportunidad de continuar. ¿Comentarios? ¿Vamos bien? ¿Por qué? Nehemías es uno de los hombres que parece un libro tan pequeño, pero tiene una profundidad en su persona, en su comportamiento, en su enseñanza, que es la que nos ha mantenido estos días y aprendiendo de cómo un liderazgo puede ser fructífero a pesar de oposición, a pesar de enfrentar condiciones críticas, porque no solamente Nehemías enfrentó la oposición externa, había un punto álgido dentro del mismo pueblo en una desunión, que esto podría generar un gran conflicto. Y Nehemías tuvo que mantener el balance para no inclinarse a un lugar o a otro, sino mantener la línea. ¿Para qué? Para llevar al pueblo al propósito por el cual Dios había llevado a Nehemías a ese lugar. Y eso es lo prioritario, que tenemos un propósito y debemos aprender a cumplirlo. ¿Habrá oposición? Sí. ¿Habrá un precio a pagar? Sí. Pero Dios nos ha llamado y en Él está nuestra fuerza. El éxito, permíteme agregar y me voy a adelantar, el éxito de una obra es el resultado de la iniciativa de Dios, del respaldo de Dios y del llamado de Dios. Nosotros solo somos a quienes va a llamar para darle continuidad al plan de Dios. Pero nosotros solo seremos esa mano de obra que Dios también va a equipar para hacer su obra. Y siempre será así. ¿Comentarios? Aquí en el
perdió el tiempo. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Prioridades, enfoque, perseverancia, determinación. ¿Qué más podemos agregar? En otras palabras, ni mi tiempo ni las circunstancias son factibles para que yo pierda ni mi vida, ni mi tiempo, ni mi esfuerzo en hacer algo del cual no tengo nada que ver. Es aquí donde necesito estar y es aquí donde tengo que hacer lo que Dios me llamó a realizar. Qué tremendo, ¿eh? Esto quiere decir que circunstancias, conflictos, personas, momentos álgidos van a llegar, pero necesitamos recordar, no somos llamados para esas cosas, somos llamados para esto donde Dios te va a colocar, donde Dios te va a ubicar, y es ahí donde el mundo va a girar. Como decía Steven, los problemas te van a llegar, no los vas a ir a buscar. Todo va a llegar contigo, y aunque no lo hagas tú, te va a llegar. Bueno, es parte, tenemos que ir aprendiendo. Sí. Nada más compartiendo ahorita con lo del tiempo, me quedé pensando, y por ejemplo nosotros en el trabajo, siempre como un comentario que tenemos ya por default es, lo que estás haciendo, ¿en qué te va a ayudar en lo que viene? Y es como de, si no te va a ayudar en nada, probablemente no lo tienes que estar haciendo. Así es. No va a aportar, ¿no? Entonces, sí es importante saber qué estamos haciendo y qué nos va a apoyar en un futuro en el camino. Esa se llama la ley de la retribución. Esa no la podemos impedir, limitar o negar. Es un hecho consumado. Que lo que hacemos hoy va a repercutir mañana y va a traer sus consecuencias o sus resultados. Y nosotros seremos responsables a causa de no haber tomado en su tiempo y su momento la disposición y las acciones correspondientes para preparar ese mañana. ¿Qué es lo que hace la mayoría hoy? Vámonos aquí, vámonos allá. No importa su mañana, pero cuando llegue ese día de mañana es cuando vienen lamentos, lágrimas, lloros y una gran cantidad de condiciones como resultado de no haber preparado su mañana. ¿Sí? Bien, verso 4, vamos a leerlo para poder concluir a tiempo. Verso 4 dice, y enviaron a mí con el mismo asunto, ¿cuánto? 4 veces. 4 veces. Esto es una muestra inequívoca de que el enemigo tiene un alto grado de persistencia, es incansable, siempre buscará la forma de ubicarse, de penetrar por diversidad de formas para hacernos desistir de nuestro propósito. Y a veces nosotros somos tan confiados cuando el enemigo no da tregua. El enemigo siempre está buscando cómo introducirse, de una manera sutil o de una manera por la fuerza. Pero 4 veces Nehemías enfrentó la misma propuesta. Y más adelante, en la siguiente clase, le daremos la continuidad, pero 4 ocasiones Nehemías escuchó que debería ir a reunirse con estas personas y sentarse en un lugar neutral. Y Nehemías contestó lo mismo. Es decir, sus decisiones no fueron basadas bajo argumentos, bajo emociones o sentimientos. Sus decisiones fueron realizadas bajo principios, convicciones que son inalterables. Cuando nosotros tomamos decisiones basadas en hechos, aun cuando el tiempo transcurra, siempre los hechos van a definir si estuvimos en lo correcto o en lo incorrecto, porque los hechos ya no van a cambiar, son inalterables. Y si tú tomas decisiones basadas en hechos, no en presupuesto o en algo que tengo pensando o algo que me influyó, esto puede girar mañana de una manera diferente. Pero cuando tus decisiones emanan de principios, de tus convicciones, de tu fe, entonces van a ser permanentes. Y esa es una de las grandes lecciones que tenemos aquí en Nehemías.
¿Qué está sucediendo esto? Que Nehemías también agrega otra lección: el costo de ser fiel. El costo de ser fiel. Y la fidelidad es una decisión. Ser fieles es el requerimiento prioritario de las Escrituras. Sé fiel hasta la muerte. Por cuanto has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. La fidelidad no se mide por lo realizado, por las cantidades o por los éxitos. El éxito se mide por la fidelidad de lo que Dios nos ha ordenado hacer y salir responsables con lo que Dios nos ha encomendado. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Encontramos en el Antiguo Testamento a una gran cantidad de ejemplos. Un hombre le fue encargado un campo de lentejas. Un campo de lentejas. Pero su fidelidad lo llevó a defenderlo hasta la muerte. Defendió lo que se le fue encomendado. Fue fiel con lo que tenía. Y mira, hablando de fidelidad, hemos escuchado siempre la historia del volcán Vesubio. A mí me gusta mucho la historia. Y una de las cosas que aprendí desde hace muchos años acerca de esa historia: los romanos tenían uno de sus cuarteles ahí. Y cuando es la erupción del monte o del volcán, como llamarlo, los soldados tenían órdenes. Y uno de ellos fue la siguiente: a uno de ellos, mantener vigilado este puesto de entrada. Fíjate bien. Vigilado el puesto de entrada. Todo mundo corriendo, todo mundo en crisis. ¿Sabes cómo descubrieron a este soldado? Cubierto de lava, con su escudo, con su lanza y de pie, fiel a su llamado. Si eso es capaz de hacer un soldado romano, a pesar de su integridad. Eso te digo, yo lo conozco desde hace años. A mí me impactó cómo una persona puede ser capaz de determinar su futuro por continuar siendo fiel a la orden que él había recibido. Espero que lo busques y lo vas a encontrar en la historia. Un hombre con su lanza, su escudo y de pie. A mí me impactó. Y hasta el día de hoy. Porque habla de una calidad de entrega y determinación para soportar esas cosas. Yo hubiera corrido, sin lugar a dudas. Correría por mi vida. Pero él tenía un alto grado de compromiso, de integridad, de fidelidad. Y eso es algo que la Biblia nos demanda, ser fieles. El apóstol Pablo dijo: se requiere que los administradores sean encontrados fieles. Dios nos va a pedir cuentas de lo que ha puesto en tu vida, en tu mano. Y la pregunta será: ¿he sido fiel con lo que Él me ha dado? ¿Soy fiel con lo que Él me ha confiado? Porque vamos a dar cuentas de eso. Y Nehemías nos muestra una de las grandes lecciones: que la fidelidad tiene un costo a pagar. Pero qué gloriosa recompensa saber que ser fieles a Dios es tener su favor con nosotros. Qué grato, ¿verdad? Bien, Mateo 24, versos 45 al 46, con eso concluimos la noche de hoy. Esta es una de las declaraciones del Señor Jesús. Es tan importante que aprendamos eso.
El mundo nos ha penetrado, invadido y permeado, haciéndonos creer que el éxito son multitudes, riqueza, posición, tener grandes posesiones materiales, pero el Señor Jesús da un giro de 180 grados y establece cuál es verdaderamente el éxito de nosotros como creyentes. Esto no significa que dejemos de trabajar, de ser responsables, de estudiar. No, necesitamos prepararnos. Necesitamos siempre ser eficientes. Necesitamos buscar la excelencia. Eso siempre va a ser. Pero en relación con lo que necesitamos mantener firmes es esto. Vamos a leerlo, por favor. Mateo 24, verso 45 y 46. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Eso es lo que el Señor dice que necesitamos hacer. Ser fieles. Y ser fieles, también ser fieles a nuestros principios, a nuestras convicciones. Ser fieles no es cómo las demás personas me ven, qué piensan de mí. Ser fieles a aquel que nos llamó, y la opinión de Dios es más importante que la de cualquier persona. Si somos fieles a Dios, es probable que tengamos aceptación en la mayoría de las personas, pero si así no fuera, quien nos llamó es digno de dedicarle nuestro presente y nuestro futuro, de ser fieles a pesar del precio que tengamos que pagar. Sí, Grimaldi. Con respecto a lo que tenemos que pagar por ser fieles, tú mencionabas que este soldado romano fue fiel. Yo me pregunto, ¿fiel a quién? A las órdenes de un hombre, de un sistema. Nosotros queremos ser fieles al Creador de la vida. Nuestra fidelidad debe ser más fuerte que obedecer a los hombres. Y aquí, Pablo, hay algo que me gustaría leer. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que sobrevino en Asia, pues aún fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Esa es la prueba que Pablo pasó. Tenía sentencia de muerte, perdió el anhelo, perdió las esperanzas de conservar la vida. Dios no permita llegar a ese extremo con nosotros, pero de eso se llama ser fiel delante del Señor. Lo que decíamos, cómo enfrentar la adversidad es difícil. Es difícil. No estamos ahí, nosotros leemos la historia. Estando enfrentando es el punto. El Señor nos ayude a mantener firme esa confianza. El Señor nos ayude a no negarla, a no desistir. La Biblia está llena de quienes dijeron voy y no fueron. Y esto no quiere decir que están descalificados, porque el Señor es un Dios de oportunidades. Dios le dio a Pedro otra segunda oportunidad y lo restauró a la posición de liderazgo que él había perdido. Qué tremendo, ¿eh? Dios nos ayude a seguir siendo fieles. Y recordemos, es el requerimiento del Señor para cada uno de nosotros como creyentes, ser fieles a Él. ¿Quieren orar alguno de ustedes, por favor? Señor, muchas gracias.